Vamos a aportar nuestro punto de vista al concepto de efectividad de una vacuna o de cualquier otro tipo de medicamento o de cualquier otro tipo de tecnología o intervención sanitaria, si bien dentro del campo categorial de la epidemiología clínica. Le hemos dado un título periodístico, sonoro, efectividad en un 50%, pero ¿sobre qué riesgo basal? Bueno, sin embargo, nuestro corto artículo le hemos dado un título menos periodístico, más sobrio, que tiene el rótulo efectividad en un 50% es un concepto funcional y no sustantivo. ¿Por qué? Porque nos valemos del sistema del materialismo filosófico para clasificar ideas y conceptos. ¿Con qué intención? Con la intención de aumentar su claridad, que es lo contrario de la oscuridad, y de aumentar su distinción, que es lo contrario de la confusión. Sin más, se encuentra en nuestra página web Evalmed, en la pestaña Medicina Reflexiva, que es donde nos encontramos en este momento. Se puede acceder desde esta pestaña o desde el índice, yéndose a la pestaña, a la categoría M, que está por orden alfabético por la mitad, o sencillamente buscando en la caja de búsquedas, Search, cualquier parte del título, por ejemplo, efectividad, y aparece automáticamente. Volvamos sobre nuestros pasos. Se puede consultar directamente dentro de la página web, aquí en este espacio, o se puede descargar mediante este vínculo en forma de PDF si a alguien le resulta más cómodo la lectura en forma de PDF. Un poquito más abajo tenemos como suplemento las hojas con los cálculos, tablas y gráficos. Y un poquito más abajo una narración de un vídeo, que es el que estamos grabando en este momento, por si a alguien le resulta más sencillo visualizarlo o escucharlo con o sin la lectura del PDF. Muy bien. Podemos bajarlo desde aquí, pulsando fácilmente al vínculo, pero como ya lo tenemos bajado, pues vamos a leer directamente. Bien, doble es un concepto funcional, es la f función de la expresión igual a f de x, que en este caso es la operación multiplicar por 2. Mediante el lenguaje se pueden construir términos con apariencias de contenido o términos con apariencia de verdad, que resultan falaces tras un análisis sistemático, fundamentalmente un análisis sistemático filosófico, sin el cual se incurre en varias de las manifestaciones de la ilusión de la verdad. Ya hemos hecho algunas entradas sobre este tema de la ilusión de la verdad en sus manifestaciones. La ilusión de la validez, la ilusión terapéutica, la ilusión del control, la ilusión teleológica. Bien. Dobleidad, por ejemplo, es un sustantivo que viene de sustantificar o sustantivar. Dobleidad es, por ejemplo, un sustantivo construido gramaticalmente de esta manera. Pero, ¿qué sustancia contiene este sustantivo? Recordemos que sustantivo viene de sustancia. A pesar de su apariencia, dobleidad sigue siendo un concepto funcional y no un concepto sustantivo. Sustantivar la función f no tiene sentido porque la función f no tiene sustancia propia, es decir, que no existe por sí sola en nuestro mundo de los fenómenos materiales, en nuestro mundo entorno. Para existir en nuestro mundo de los fenómenos necesita pegarse para transformarla mediante su función, a la sustancia material X, que es esta X de aquí, en su único o infinitos valores. Bueno, aquí tenemos un recuadrito en el que tenemos aquí debajo solo conceptos funcionales. Tenemos los conceptos funcionales de doble, medio y efectivo en un 50%. Y aquí a la derecha intentar sustantivar estos conceptos funcionales sustantivados de doble, dobleidad, de medio, mitad y de efectivo, efectividad en un 50%. Bien. Mutatis mutantis, es decir, cambiando una cosa por otra, podemos decir lo mismo cambiando medio en lugar del doble que estaba arriba.
y mitad en lugar de dobleidad que estaba arriba. Bien, medio es un concepto funcional y no sustantivo, y mitad sigue siendo un concepto funcional. Es la f de la función de la expresión y igual a f de x. A pesar de que nos equivoquemos con su falsa apariencia de concepto sustantivo, porque mitad no existe por sí sola en nuestro mundo de los fenómenos, nuestro mundo entorno. Para existir en nuestro mundo de los fenómenos necesita pegarse para transformarla mediante su función a la sustancia X en su único o infinitos valores. Bueno, lo hemos repetido prácticamente. De la misma manera, el concepto funcional efectividad en un 50%, que es la f de la expresión y igual a f de x, solo se sustancia cuando se pega para transformarla mediante su función a los valores de una sustancia material x, como son los riesgos basales de los individuos corpóreos, la población, es decir, los porcentajes de casos que le suceden en un periodo de tiempo concreto. Decir que una vacuna u otro tipo de medicamento o intervención sanitaria tiene una efectividad en un 50%, es una frase vacía, un flatus vocis, si no se dice sobre qué riesgo basal de la población ha operado. Bien, vamos a verlo esto mediante 6 ejemplos, utilizando 6 riesgos absolutos ficticios para facilitar el entendimiento. 64%, 32%, 16%, 8%, 4% y 2% de casos durante 12 meses entre los individuos que totalizan una población. Bueno, y ya que estamos aquí para no perder la oportunidad, distinguimos además entre variables de resultados en salud experienciales, que tiene aquí una llamadita, ahora diremos cómo se accede. Bien, variables de resultados en salud experienciales, como por ejemplo casos de enfermedad grave, que tiene un significado comprendido por los seres humanos, perfectamente identificable, un sentido, unos significados históricos, y los vamos a distinguir de variables de resultados en salud no experienciales, como por ejemplo, bueno, pues las variables combinadas, o por ejemplo esta variable de casos de enfermedad leve, moderada, grave. Esto no se tiene experiencia y esto lo defendemos, lo explicamos en la llamada número 3, que dice: las variables combinadas son conceptos oscuros y confusos y no experienciales. Se puede acceder perfectamente presionando sobre el vínculo y aparece este artículo en Medicina Reflexiva, que también tiene aquí una explicación incluso en vídeo. No nos vamos a entretener, pero aceptemos en principio que según nuestra exposición esas variables no son experienciales. Bueno, vamos a continuar con nuestra navegación y vamos a pasar a nuestros cálculos, a nuestras hojas de cálculos, tablas y gráficos. Bueno, están aquí, este es el artículo, pero yo creo que va a ser más fácil verlo directamente sobre la hoja de cálculo, precisamente sobre la hoja Excel que está en el suplemento, como hemos mostrado hace un momentito. Bueno, vamos a ver aquí. Tenemos la efectividad en un 50% de estas situaciones que hemos dicho que tienen un riesgo basal, la primera del 64%, la segunda del 32%, 16%, 8%, 4% y 2%. Si nos damos cuenta, ¿qué es lo que quiere decir esto? Esto es una simulación, efectividad es lo mismo que reducción relativa del riesgo en epidemiología clínica, ¿no? Bien. Y hay que tener en cuenta que esto ya lo hemos defendido, que la reducción relativa del riesgo es, dentro de las medidas del efecto, la que más induce a incurrir en lo que llamamos el efecto marco. También lo defendemos en nuestro ciclo formativo y ahora no nos vamos a entender. Bien, vamos a ver el primer caso. En el caso de que hubiera en una población durante 12 meses, durante un año, un número de eventos del 64%, eso quiere decir que los eventos, que están aquí de color rojo, de la historia natural de la enfermedad ocurrirían en el 64% de la población. Eso quiere decir que el resto permanece sano. Se permanece sano, sin el evento. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que estos no tienen la enfermedad de color verde.
Bien, ahora vamos a ver si hubiera una intervención, vacuna, medicamento o cualquier otro tipo de tecnología sanitaria que produce en esta misma población, en lugar de un 64%, produce un 32%. Si nos damos cuenta, ha reducido del 64 al 32%. Por eso decimos que es una reducción en un 50%, del 64 al 32%. Bien. En este grupo que estuviera tratado con la intervención, pues se producen 32%, pero permanecen sin evento, permanecen sanos a esta enfermedad, el 68% restante. Están por eso de color verde. Pues muy bien, el efecto atribuible, el efecto que se debe a esta intervención es el que está entre 64 y 32, es decir, es esto de aquí. Si nos damos cuenta, se produce ahora ya, en este caso, una banderola en la que hay un 32% de eventos que son los que tienen tanto con la intervención como con el control. Si, naturalmente, no están tomando el fármaco o la intervención, siguen hasta el 64%, estos serían, ya sabemos que estos serían de color rojo. Bueno, no me ha salido bien el rojo, voy a volver hacia atrás. Sería este rojo de aquí, pero como están tomando la intervención, permanecen ahora ya de color verde y lo hemos denotado con un color verde un poco más oscuro para saber que este es el efecto atribuible al fármaco. Y de aquí para acá permanecen sin el evento, incluso sin tomar el fármaco, porque es la historia natural de la enfermedad o lo que es tomar placebo. Eso mismo sucede cuando reducimos del 32% al 16%, que sería otro caso, o del 16% hasta el 6%, hasta el 8%, perdón, del 8 al 4, del 4 al 2 y del 2 al 1. Si nos damos cuenta, el efecto atribuible cada vez es menor. En realidad es exponencial, o sea, exponencialmente hacia abajo, o sea, se va reduciendo exponencialmente o va aumentando exponencialmente hacia arriba cuanto mayor es el riesgo. De modo que cuanto menor es el riesgo basal, más pequeña es la atribución del efecto, cada vez es menor. Si nos damos cuenta, estas 6 situaciones comparten el 50% en la efectividad. Y sin embargo tienen un resultado práctico muy distinto. Vamos a verlo un poco más fácilmente con nuestra hoja de cálculo. Bueno, vamos a ver, nuestras hojas de cálculo tienen todo este aquí aparataje, aparece todo automáticamente. Vamos a verlo despacitamente. Bueno, aquí tenemos las variables experienciales, casos de enfermedad grave, y no nos vamos a entretener, pero aquí abajo tienen exactamente lo mismo con variables no experienciales, una variable combinada o una variable no experiencial, como sería un caso de enfermedad que no existe experiencialmente, aunque existe en el mundo de las formas, de las ideas, de las fórmulas, no tiene experiencia humana. Nadie tiene una enfermedad que sea leve, moderada o grave. No. Perdón, leve, moderada, grave. Leve, moderada, grave. No existe esto. Existe o leve, o moderada o grave, pero no existe leve, moderada, grave. No tiene un significado práctico, pero no toca aquí el mirarlo porque ya lo hemos analizado en el punto de vista que hemos expuesto anteriormente en la página web. Bueno, vamos a dedicarnos exclusivamente a estas porque las otras son mutatis mutandis exactamente iguales. Bien, aquí tenemos, si nos damos cuenta, el 64% de riesgo basal del grupo de control, que es la historia natural de la enfermedad poblacional. Aquí el 32, el 16, el 8, el 4 y el 2. Y aquí el correspondiente resultado que da de la aplicación de la efectividad. ¿Por qué? Vamos a ver. Del 64% vamos a bajar al 32%. Bien, y ahora vamos a hacer el desarrollo poquito a poco. Si suceden 64% y 32%, el riesgo relativo sería 64% partido por 32%, que sería 0,5. Esto es lo que llamamos el riesgo relativo. ¿Qué es la efectividad o reducción relativa del riesgo? Pues exactamente el complementario del riesgo relativo hasta 1. Es 1 menos el riesgo relativo, y efectivamente, si nosotros restamos 1 menos 0,5 nos da 0,5 y en lugar de expresarlo en tanto por 1 se da expresarlo en tanto por ciento. Es más sencillo, bueno, y además se estila más hoy en día, ¿no? En la jerga, 50%. Todos, si vemos, comparten esta reducción del 50% porque todas tienen el mismo riesgo relativo. Efectivamente,
32 entre 16 da 0,5. 16 entre 8 da 0,5. Sin embargo, esto en los valores relativos es constante, aunque tengan distintos intervalos de confianza que ahora no toca, pero no en la significación práctica que nos la da la reducción absoluta del riesgo y el NNT. Y efectivamente, en el primer caso, aquí, aunque tenga un 50% de efectividad o reducción relativa del riesgo del 50%, hay que tratar a 3 porque el NNT es 3. 3 quiere decir que salvamos a 1 del evento de cada 3, pero con 2 no hacemos nada. Bien, pero ¿qué es lo que sucede con esos dos? Bien, ahora vamos a verlo. Aquí tenemos el siguiente. Bueno, vamos a irnos a este que está aquí un poquito más abajo y así vamos avanzando. Aquí, si nos damos cuenta, bueno, pues 8 partido por 4 es 0,5, pero 8 menos 4% es un 4% y 100 partido por 4 es 25. Aquí tenemos que tratar ya a 25 pacientes para evitar un evento, pero no se lo evitamos, o sea, no hace nada, no es eficaz el fármaco en 24 de cada 25. Es curioso porque, esto es lo que nos engaña. A pesar de que todos tienen una efectividad del 50%, el significado práctico, el efecto, o sea, decir, es muy distinto de unos a otros. Por eso es por lo que realmente, hay que aplicar funcionalmente como concepto la efectividad sobre el riesgo absoluto de la población para que nos dé el verdadero resultado, que es el que vamos a ver en este momento en la forma del NNT. Bien, ya hemos dicho que el NNT tiene 3 tiempos biográficos. Vamos a verlo aquí porque aquí tenemos el primero, concretamente este 3. Este 3 nos dice que hay que vacunar, tratar, intervenir a 3 para que uno no tenga el evento. Y es este uno de aquí. ¿Por qué? Pues porque uno, al hacer nuestra formulación, lo hace nuestra máquina automáticamente, uno tiene el evento incluso tomando el fármaco. Este de aquí se salva del evento por tomar el fármaco. Si no tomara el fármaco sería rojo también, lo tendría. Pero como ha tomado el fármaco, bueno, pues vamos a dejar que sea de color verde porque nos gusta verlo así. Y este 1 que hay aquí, 1,13, no tiene el evento sin tomar nada porque es la historia natural de la enfermedad. Bien, estos serían sujetos corpóreos, aunque en este caso, pues es una idealización matemática, pero representan a personas, una y unas, es una representación de personas. Bien, nosotros también hemos desarrollado los 3 tiempos biográficos mediante esta calculadora y nos permite ver que, si hubiera un sujeto que reúne el tiempo de vida o de falta de vida, de evento o de supervivencia al evento de todos los pacientes dividido por el número de pacientes, pues nos encontraríamos con una representación como esta. ¿Y qué es esto? Esto lo que quiere decir es que de los 12 meses, si atravesara este sujeto que representa a todos, que sería la media de todos, si atravesara un parque de 12 meses, se encontraría que durante 6,24 meses, que son estos de aquí, estaría como una pera. Como una pera me refiero de esta enfermedad, supervivencia libre de evento, no del evento que estamos tratando. 1,92 meses permanecería sin evento, vivo, sin evento, por tomar la intervención que estamos tratando. Si este no tomara la intervención, este 1,92 sería de color rojo. Este sería de color rojo. Es decir, este sería rojo, porque está claro que sufriría el evento. Precisamente esto es la ganancia que hay en el tiempo. Vamos a dejarlo de color verde. Y 3,84 es el tiempo que permanecen con el evento hasta que llegan los 12 meses, incluso tomando el fármaco. Es lo que sería toda esta parte de aquí. Esto es la ganancia por tomar el fármaco y esto permanecen sin evento, incluso sin tomar el fármaco. Bueno, pues yo creo que ahora se puede ver con facilidad. Bien, nosotros hemos tenido yo creo que la buena ocurrencia de mezclar, de combinar, de cruzar los 3 destinos del NNT de los sujetos corpóreos con los tiempos, es decir, esto es el que va a sufrir el evento y estos son los tiempos
que tiene la media de todos los de esta población. Vamos a introducirlos ahora en estos sujetos corpóreos y lo vamos a ver aquí. Vamos a verlo aquí. Efectivamente, aquí tenemos, si nos damos cuenta, los 3 tiempos biográficos, que son los que hemos visto ahora mismo, y aquí tenemos los 3 destinos del NNT. Esto nos permite, cruzarlos y, primero, vamos a ver estos NNT que son 3 sujetos. Uno, que va a tener el evento en algún momento temporal de los 12 meses, no nace con el evento el primer día, sino que lo va a tener desde el día 0 hasta el día 365 y podemos nosotros estimar muy aproximadamente en qué momento lo va a tener. Este es el que se salva del evento por tomar el fármaco y este no tiene el evento incluso sin tomar el fármaco. Bueno, pues este, vamos a ver si somos capaces de verlo un poquito mejor, este es este es este de color verde y este es este de color verde. ¿Qué pasa? Estos son los que están tomando el medicamento y estos son el placebo. El placebo, lógicamente quiere decir, o la historia natural de la enfermedad, no se salvaría, sería de color rojo. Efectivamente, este corresponde a este de aquí, ahora es rojo, antes aquí era verde y aquí este es rojo y este 1 es el mismo que antes aquí correspondía con el 1. Vamos a dejarlo de color verde porque a mí me gusta ver que está funcionando la intervención. Bien, nuestra forma de cálculo nos permite saber en qué momento los que están rojos tienen el evento a lo largo de los 12 meses, porque naturalmente no empiezan con el evento el día que comienzan la andadura, no. En este caso, nos damos cuenta de que el número rojo, este 1, que lo hemos denotado por el paciente número 3, puede ser cualquiera de ellos, ¿no? Incurre el evento después de que pasa un mes, tanto con la intervención como con el control o como en la historia natural de la enfermedad. El 1, lo atraviesa sin evento, pero cuando es en el grupo de la historia natural de la enfermedad, incurre en el evento en el mes 6. Recordemos que este sería rojo aquí. Lo que pasa es que lo dejamos verde para animarnos un poco, ¿no? Bien. Y en los otros, naturalmente, en este caso 1, permanece sin el evento durante los 12 meses porque es la historia natural de la enfermedad. Un poquito más abajo es exactamente lo mismo, pero si la variable fuera no experiencial. Por eso lo hemos puesto de un color menos rojizo, porque en realidad aquí hay una mezcla de algo de lo que no se tiene experiencia humana, que es una enfermedad que es leve, moderada, grave. No, es o leve, o moderada, o grave. De modo que esto tiene una fundamentación formal en el mundo de las fórmulas, pero no en el mundo de los fenómenos materiales. Esta experiencia no la tiene ningún individuo humano, que no tiene una enfermedad leve, moderada, grave. No, o es leve, o es moderada, o es grave, pero esa no la tiene, porque además, naturalmente, otro individuo, pues no sabría realmente, si es más de una parte o más de la otra. Eso lo hemos tratado en ese punto de vista que hemos expuesto hace un momentito y se puede visitar en nuestra página web. Bueno, esto mismo sucede, en este caso hemos tomado el riesgo basal del 64% y recordemos que aquí la efectividad es del 50%. Es una efectividad en el 50%. Vamos a ver la siguiente, que hace exactamente lo mismo. Bueno, hemos saltado hasta el 16% de riesgo absoluto en la población. Por eso nos hemos venido al gráfico 3, nos hemos saltado el 2 y nos encontramos con una representación pues igual, muy parecida a la anterior, pero en la que permanecen naturalmente muchos más pacientes o personas de la comunidad sin el evento. Si nos damos cuenta, en esta representación también es un 50% de efectividad. Y ahora vamos a pasar a la siguiente, que hemos tomado la del 4%. Nos hemos saltado de la 1 a la 3 a la 5, aunque hay 6, creo recordar, y nos encontramos pues con esta representación del mundo. Esta representación se ve aquí, con una efectividad en el 50%, pues permanecen sin evento, pues aquí nada más y nada menos que 48, si no recuerdo mal, están aquí 48, tanto aquí como aquí. ¿Vale? Muy bien. Pues esta también tiene una efectividad en el 50%. Bueno, aquí abajo estaría cuando la variable es no experiencial. No nos vamos a entretener. He preferido
que las podamos comparar, estas tres, ¿no? Y para ello lo mejor es leer lo que tenemos dentro de esta, o sea, de esta cajita, este texto. Decimos así: de la misma forma que dobleidad o mitad, efectividad en el 50% sigue siendo un concepto funcional, a pesar de que nos equivoquemos con su apariencia falsa de concepto sustantivo, porque efectividad en el 50% no existe por sí sola en el mundo de los fenómenos materiales. Para existir en el mundo de los fenómenos materiales necesita pegarse a la sustancia X en su único infinitos valores, y aquí lo que hemos hecho ha sido representarlo sobre la sustancia material X, que en este caso sería el riesgo basal en un 64% poblacional, en un 16% poblacional y en un 4% poblacional. Si nos damos cuenta, los significados prácticos son muy distintos. Aquí hay que vacunar, hay que tratar a 50 para evitar el evento en 1, y el comportamiento, incluso en aquel que tiene el evento, es similar. Aquí hay que vacunar a 12 para evitar a 1, y aquí hay que vacunar a 3 para evitar el evento en 1. Naturalmente, si el riesgo basal fuera menor del 4%, pues como hemos visto aquí, todavía hay que vacunar o tratar a 100, si fuera más pequeño a 200, 300, incluso 4000. Es decir, que si nos damos cuenta, decir efectividad en el 50% no nos está diciendo el verdadero valor del efecto. Por eso vamos a volver sobre nuestros pasos y vamos a leer ya el final de aquí. Digamos de nuevo que decir que una vacuna o que una intervención o que un medicamento tiene una efectividad en un 50% es una frase vacía o un flatus vocis si no se dice sobre qué riesgo basal de la población ha operado. Y también volvemos a repetir que también es conveniente el no equivocarse con conceptos oscuros y confusos como son las variables no experienciales. Esto tiene un significado propio cuando las variables son experienciales, aunque sea muy distinto cuando la enfermedad es grave, que cuando es moderada, que cuando es leve, pero no tiene ningún sentido experiencial, ninguno, cuando estamos hablando de variables combinadas o variables como casos de enfermedad leve, moderado o grave, que no existe. Existe leve o moderado o grave en el mundo, en nuestro mundo de los fenómenos materiales. Esto existe en el mundo de las ideas, en el mundo de las formas, pero no en el mundo material. Muy bien, nada más. Muchas gracias.